Yo estoy seguro que domingo tras domingo han escuchado a sus pastores usar una frase en preparación a la predicación. Esa frase es: la palabra de Dios es la fuerza más poderosa de todo el universo. La palabra de Dios es la fuerza más poderosa de todo el universo. Vemos que la Escritura misma, la palabra de Dios misma, testifica sobre el gran poder de Dios por medio de su palabra. Primeramente sabemos que desde el principio Dios creó todas las cosas de la nada por medio del poder de su palabra. Como hemos visto también o vimos en nuestro tiempo en Hebreos, el Señor por medio de su palabra sostiene todo lo que Él ha creado. El salmista, nosotros leímos a través del Salmo 119 y fuimos recordados que la palabra del Señor es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. También en Hebreos vimos que la palabra de Dios revela los pensamientos y las intenciones de cada uno de nosotros que estamos aquí. Nuestro corazón está revelado delante de la presencia del Señor por medio de su palabra. Y como tal, la palabra de Dios poderosa nos convence de pecado, nos enseña la verdad, nos redarguye y nos instruye para que podamos vivir de una manera justa, que podamos andar en toda justicia. Es la palabra poderosa de Dios la que Dios usa para santificarnos y ayudarnos a luchar contra el pecado. Y es la palabra nuestro fundamento firme, nuestro refugio seguro, nuestra seguridad inconmovible, porque en la palabra vemos a Cristo Jesús. Y Dios por medio de su palabra renueva nuestra mente, dándonos la mente de Cristo, mostrándonos la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Señor y Dios. Y por medio del Espíritu Santo, el obrar del Espíritu Santo en cada uno de los hijos del Señor, al contemplar la gloria del Señor, acercándonos a su palabra, nos hace más parecido a Él. A medida que somos transformados de gloria en gloria a su gloriosa imagen. Todo esto es parte del poder de la palabra de Dios entre nosotros. Pero también por medio de la predicación de la palabra, por medio de la predicación del Evangelio de Cristo Jesús, Dios ha elegido salvar. Así que ahora entienden por qué los pastores constantemente queremos recordarnos nosotros, pero recordarnos todos, que la palabra de Dios es la fuerza más poderosa de todo el universo. Y que cuando nosotros nos acercamos a este tiempo, lo hacemos en un momento de gran reverencia. En un momento que es de adoración. La adoración no se detiene porque vamos a escuchar la palabra, sino la adoración que ha comenzado desde que empezamos leyendo la palabra y orando al Señor, continúa ahora. Nosotros estamos adorando al Señor mientras nos acercamos a su palabra. Ciertamente, nuevamente, la palabra de Dios es la fuerza más poderosa en todo el universo. Y por eso nosotros como pastores creemos en la importancia, en este día de ya terminamos la serie en Hebreos, terminamos la serie en Filipenses y vamos de camino a lo que el mundo celebra como la Semana Santa, poder ser recordados del poder de la palabra de Dios entre nosotros. Así que acompáñenme en sus Biblias, vamos a ir a lo que es uno de mis textos favoritos de ver, el obrar de Dios por medio de su palabra en su pueblo, en Nehemías 8. Tuvimos mucho tiempo caminando a través de Nehemías antes de llegar a este recinto, ¿verdad que sí? Nos sirvió de gran ánimo el poder ver el obrar del Espíritu de Dios en su pueblo en respuesta a su palabra, a poder decir manos a la obra, vamos a reconstruir, vamos a levantar. Y yo creo que el Espíritu usó eso para que en 19 días se pudiera levantar el espacio donde nosotros nos encontramos. Pues hoy nosotros regresamos al texto de Nehemías y mi ruego es, amada iglesia, que la palabra poderosa de Dios opere en nosotros, obre en nosotros,
para que más que construir una facilidad, seamos nosotros firmemente construidos en la palabra de Dios. Sea Cristo firmemente plantado en nosotros, podamos verdaderamente vivir como hijos de Dios. Y por eso he titulado este sermón, El poder de la palabra de Dios. Y hoy, al ser el beneficio de un sermón de lo que llamamos tema libre, no va a haber slides que los pueda guiar. ¿Sabe lo que va a haber? La poderosa palabra de Dios. Así que vamos a estar en la palabra, siguiendo el texto y rogando que el Señor habla nuestras vidas y sea glorificado entre nosotros. Y vamos a ver este texto dividido en 3 puntos, como todo buen bautista que aplaude después de las canciones. Amén. Vamos a ver en nuestro primer punto, verso 1 a 8, la palabra proclamada. Verso 9 al 12, la palabra comprendida. Y verso 13 al 18, la palabra obedecida. Nuevamente, nuestro primer punto va a ser la palabra proclamada, los versos 1 al 8. Los versos 9 al 12 vamos a ver la palabra comprendida, entendida. Y los versos 13 al 18 vamos a ver la palabra obedecida. Así que si me pueden acompañar en sus Biblias, en Nehemías 8, leamos la palabra del Señor. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilquías y Maasías. Y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo, vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole, callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado.
Al segundo día los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, se reunieron juntos al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. Y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los israelitas habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Así que ellos dieron a conocer esta proclama en todas las ciudades y en Jerusalén. Salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre y ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos para hacer tabernáculos, como está escrito. El pueblo salió y trajeron las ramas y se hicieron tabernáculos cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellas. Los israelitas ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, y hubo gran regocijo. Esdras leyó del libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días y al 8º día hubo una asamblea solemne según lo establecido. Acompáñeme a orar. Amado Padre, venimos, Señor, con gran asombro y expectantes, Señor. Señor, rogamos que podamos venir de manera humilde y reverente y sencillo, Señor. Ayúdanos a recordar quién eres, oh Dios. A recordar, Padre amado, que estamos delante de tu palabra. Y Señor, si en tu gracia y buena voluntad ocurriera esto entre nosotros, que como un solo pueblo podamos recibir tu palabra predicada y que tu gracia pueda impartir en nuestros corazones agradecimiento y obediencia. Porque sabemos, Señor, que ahora nosotros hemos recibido algo mejor, el cumplimiento de la ley en Cristo Jesús. Rogamos, Señor, que veamos a Cristo glorificado. Rogamos, Señor, que veamos, atendamos y que, Padre amado, recibamos la corrección de tu poderosa palabra en esta mañana. Rogamos, Señor, que si somos confrontados, Padre amado, podamos llorar, podamos gemir, Señor. Que podamos, Padre amado, verdaderamente, oh Dios, depender de tu obrar entre nosotros. Y así como solamente nos podemos acercar por medio de Cristo Jesús, rogamos, oh Dios, que tú nos santifiques por medio de tu palabra. Que mientras escuchamos tu palabra, tu Espíritu aplique tu palabra en nosotros. Que derrumbas torres fuertes, que derrumbas ídolos en nuestros corazones, Señor, que derrumbas el orgullo y la idolatría y el pecado, para que podamos vivir como un pueblo unido delante de ti. Señor, usa tu palabra entre nosotros. Perfecciona mis debilidades para tu gloria y alabanza. Y ayuda a esta amada iglesia, a cada uno de nosotros como pueblo tuyo, a poder escuchar, ser transformados, responder en adoración, en arrepentimiento y reverencia, y obedecer viviendo en adoración y gloria para ti. Y Señor, salva al perdido entre nosotros, es nuestro ruego conforme a tu voluntad. Yo ruego, Señor, que tú puedas hacer entre nosotros
lo que hiciste entre este pueblo, y aún más, porque nosotros descansamos en aquel que pagó el precio de nuestros pecados, quien vivió y cumplió la ley perfectamente, y que nos redime para ser un pueblo tuyo. Es en su nombre que oramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para aquellos que no estuvieron con nosotros en esa serie Nehemías, déjame darle brevemente el contexto de lo que pasó aquí. En el año 586 antes de Jesucristo, Jerusalén fue destruida, el templo fue quemado, porque saben que ese pueblo era como nosotros. Eran cabeciduros, eran desobedientes, eran rebeldes. Y lo terrible para los que caminaron con nosotros entre el Éxodo, pueden ver y saber y recordar que la presencia de Dios en medio de su pueblo era el tabernáculo, pues ya en este momento Dios había dado la instrucción de la construcción del templo. Entonces la destrucción de esa ciudad y la destrucción del templo reflejaba de que Dios había abandonado el pueblo que lo había abandonado a él. Eso es la visión que el mundo tiene de estas circunstancias. ¿Ves? Ese lugar era considerado la ciudad de Dios, el lugar donde Él habitaba entre ellos, de ese grupo que Él había rescatado de Egipto. Pero ellos una y otra vez, pecaban, desobedecían a Dios, rechazaban la ley, seguían ídolos y por lo tanto Dios los llevó al exilio. Jeremías 29:10 nos dice el profeta, ya habiendo advertido lo que iba a ocurrir, lo que está ocurriendo, les da una esperanza conforme la promesa y la fidelidad de Dios, no de ese pueblo, dejándoles saber que Dios permitía, ordenaba soberanamente, los llevaba al exilio. Pero luego de 70 años de cautiverio, los traería de regreso. Y durante ese periodo que ellos están en el exilio, durante ese periodo que Babilonia destruye y conquista, luego Babilonia cae en manos de otro imperio, los medo-persas. Y durante ese periodo, en el año 539 antes de Jesucristo, Dios pone en el corazón a ese líder a que puedan regresar, cumpliendo esos 70 años, que puedan regresar los que han sido llevados al cautiverio a la ciudad de Jerusalén. Y el contexto es que hay 3 grupos que van de regreso a Jerusalén. El primer grupo, liderado por Zorobabel, fue con ese grupo de exiliados judíos quienes regresaron y comenzaron primero en la construcción del templo, y 20 años después el templo, al ser terminado, es dedicado al Señor. Como decir, nuevamente podemos acercarnos a Dios, podemos adorar al Señor. Años más tarde, eso ocurrió en 516 a.C., en el 455, entonces Esdras lleva a ese segundo grupo de 1500 hombres con sus familias. Esdras del cual acabamos de leer. Y cerca de unos 10 años, llega el tercer grupo, Nehemías, quien, con el pesar de escuchar la condición en cual se encuentra Jerusalén, cuyas murallas están derrumbadas, tiene un gran pesar. Y enviado por el rey, va y se reconstruye esas murallas en solamente 52 días. Ese es el contexto de todo lo que ha estado ocurriendo. El pueblo está viviendo el cumplimiento de la promesa de Dios, siendo levantado nuevamente el templo, siendo regresado desde el exilio, siendo levantado la ciudad que representa el lugar donde Dios habita en medio de su pueblo en la tierra. Es el contexto que nosotros vemos al llegar al capítulo 8.
En ese momento hay cerca de 100,000 habitantes en ese lugar. 100,000 que habían experimentado, oído de sus familiares sobre el exilio, pero ahora han regresado a Jerusalén y ellos experimentarían ahora un gran renovar de Dios, lo que muchos llaman un avivamiento real espiritual. Y notan que todo lo que nosotros leímos ahí está centrado alrededor de la palabra de Dios. Y comienza el verso 1 al 8 con la palabra de Dios siendo proclamada a ellos. Dios ya había comenzado a hacer una obra entre ellos y nos dice el verso 1 que ellos se acercaron como un solo hombre. ¿Se puede imaginar ese escenario? 100,000 habitantes acercándose, sedientos por recibir y escuchar la palabra de Dios, ese obrar que Dios mismo estaba haciendo entre ellos. Entre ellos, hombres, mujeres, todos los que podían entender. Se entiende que está hablando ahí de niños que podían entender diferentes edades. Está todo el pueblo presente. Están todos expectantes. Están todos anhelando conocer al Dios que lo ha traído de vuelta. Tanto así que estuvieron de 5 a 6 horas escuchando la palabra leída. Si yo les dijera que este sermón duraría de 5 a 6 horas, no sé si ustedes dirían, voy a estar de pie 5 a 6 horas recibiendo la palabra de Dios. Pero si Dios hace un obrar así, yo estoy seguro que podríamos permanecer. Ellos tenían verdaderamente hambre por la palabra de Dios. ¿Tenemos esa clase de hambre, amada iglesia? ¿Tenemos esa clase de anhelo por recibir la palabra de Dios? ¿O tenemos nuestra biblioteca llena de diferentes versiones de Biblias, pero nuestro corazón vacío de la palabra de Dios? Este pueblo experimentó el exilio. Experimentó estar alejado de poder escuchar la palabra de Dios. Y Dios, por medio de su poderosa palabra, está hablando a ellos y ellos están hambrientos por recibir y escuchar la palabra de Dios. El verso 3 dice, estaban atentos al libro de la ley. Todo su sentido, decir que está atento es todo su sentido está enfocado, no están distraídos. No están mirando su teléfono porque en ese momento no había teléfono. No están pendientes al reloj. No están pensando lo que van a comer. No están pensando en lo que va a hacer la tarde. Todo su sentido, ellos están hambrientos por la palabra de Dios. Y todo su sentido está enfocado en lo que está ocurriendo en ese momento. Están atentos, escuchando la ley del Señor. Entonces el pueblo está cerca anhelando conocer a Dios. Anhelando escuchar y recibir la palabra de Dios. Ahora noten esto. 100,000 personas en medio de un pueblo. ¿Y dónde está ocurriendo esa lectura? En medio del pueblo. No encerrado en el templo. Porque ellos no podían entrar al templo. Aún ahí nosotros vemos la gracia de Dios, quien se acerca a hablarle a su pueblo. Y ellos están ahí, expectantes. Ellos piden, ellos anhelan la palabra de Dios. Pero también lo hace con reverencia. El verso 4 nos dejan saber que ellos habían preparado un estrado de madera para esta ocasión. Ellos se habían preparado de antemano para poder recibir la palabra de Dios. Iglesia, ¿cómo nosotros nos preparamos hoy para recibir la palabra de Dios? ¿O fue que simplemente nosotros decimos, pues llegaremos? O como siempre los pastores animamos, lean el texto, oren sobre el texto, estudien el texto. Quizás no tenían conocimiento del texto hasta esta mañana, pero ¿cómo nosotros nos preparamos para encontrarnos con el Señor?
Nosotros podemos vivir delante del Señor cada día nuestras vidas por medio de Cristo Jesús. Es la única forma que nosotros podemos vivir y acercarnos a Dios. Pero esta reunión de los santos, el día de resurrección, el día que nosotros recordamos la resurrección de Cristo Jesús, es un tiempo especial, donde nosotros estamos experimentando lo que será la eternidad. Entonces pregunto, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo preparamos nuestros corazones, nuestras mentes para recibir la palabra de Dios? Si nuestra preparación comenzó el domingo por la mañana, yo les animo a que vivamos de tal forma que siempre estemos preparados y anhelando a recibir la palabra de Dios. Como yo animaba al grupo, al ministerio de alabanza esta mañana, nosotros venimos a adorar al Señor, y la adoración al Señor no comienza el domingo, sino cada día. Cómo vivimos refleja que verdaderamente somos adoradores. De la misma forma, ellos se habían preparado porque querían recibir y escuchar la palabra de Dios. Amados, tenemos que tener ese pesar, esa responsabilidad. Continúa el verso 5. Miren ahí en sus Biblias. ¿Quiénes están presentes? Varios nombres que el pastor Luis luchó con leer. Lo sé, pero ustedes me aman. ¿Quiénes son estos hombres? Y por favor, si están ahí en el proceso de más bebés, usen nombres más sencillos para los pastores. Pero estos nombres son los nombres de los líderes, de los padres de las casas, que ellos están acompañando y ayudando al pueblo para que puedan recibir la palabra, y el pueblo entero está de pie, está en reverencia. Ahora, quiero aclarar, ¿significa que siempre que leemos la palabra de Dios nos tenemos que poner de pie? Les quiero recordar, uno puede estar de pie físicamente, pero sentado en el corazón. Yo le usaba esta ilustración cuando pequeño, y más recuerdo cuando mi papá me pellizcaba. Si no han recibido un pellizcón de papá, pues a su tiempo ayuda. Y nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad. Escuchen, padres de niños pequeños que van creciendo. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos qué significa venir a la casa del Señor, qué significa reunirse con los santos, qué significa adorar al Señor. No asumiendo que ellos sean creyentes, pero enseñándoles a tener respeto y reverencia, y confiando de que Dios los pueda salvar a través de Cristo Jesús. Pero yo me acuerdo, yo un rebelde pecador, y mi padre diciéndome, párate que vamos a cantar. Y si yo no me paraba, venía el pellizcón. Y yo me acuerdo que yo me paraba y decía, estoy de pie, pero adentro estoy sentado. Ese pueblo está de pie en ese momento, en un acto reverente a la palabra de Dios. Pero no solamente es un acto físico, un acto de corazón. Y miran que eran difíciles y duros, como nosotros. Hay una reverencia. Y cuando ellos se ponen de pie, el verso 6 nos dice que Esdras y el pueblo adoran a Dios. Como me encantó que el pastor comenzó en el proceso de oración hablando del significado de amén, esa confianza de que en Cristo Dios cumplirá todas sus promesas. Nosotros, si ellos pueden decir amén, amada iglesia, nosotros podemos decir amén mucho más fuerte. Porque nosotros conocemos a Cristo. Ellos lo que conocían era de la promesa de Cristo, pero nosotros conocemos a Cristo. Entonces nosotros, nuestro amén tiene que ser con un corazón de gran regocijo. Amén. Esdras bendice al Señor. Mira la frase, el gran Dios. Nehemías, en su oración de duelo, de pesar, él llama al Señor de esa forma. Oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Y luego pasa en confesión de pecado suyo y del pueblo. Él reconoce, Dios ha permanecido fiel. Sí, nos llevó al exilio, pero Él ha permanecido fiel. Hemos sido nosotros quienes hemos pecado en contra de Él. Y le adora, porque ahí está.
viendo el cumplimiento de la palabra de Dios delante de él. Ese pueblo está de pie recibiendo la palabra. Esdras bendice al Señor, adora al Señor, y el pueblo responde: amén, amén. Mientras alzaban las manos, sí es permitido alzar las manos, no es requisito alzar las manos. Ellos después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. El efecto de ver la fidelidad y el carácter de Dios por medio de su palabra tiene que producir en nosotros gran humildad, amada iglesia. Cuando nosotros vemos que Él es siempre fiel, eso a nosotros nos da gozo, paz, pero a la vez debemos mirarnos a nosotros y ver que nosotros no siempre somos fieles. Y eso debe llevarnos a postrarnos y a adorarle en humildad. Entonces, la palabra es proclamada. El pueblo pide y anhela la lectura. El pueblo es reverente ante la palabra. Pero también la palabra es explicada. Hay una proclamación expositiva del texto. Este es el ejercicio pastoral que Pastor Félix y yo y todo predicador que se pare aquí a predicar, porque los pastores no aseguramos que todo predicador que se pare aquí a predicar va a buscar predicar la palabra de Dios conforme al consejo de Dios para la gloria del Señor. ¿Saben por qué nosotros lo hacemos? Porque nosotros creemos nuevamente que la palabra de Dios es la fuerza más poderosa de todo el universo. Y por medio de su palabra, Dios hace cosas que nosotros humanamente jamás podremos hacer. Y miren la sencillez nuevamente. La ley es leída y explicada al pueblo. Los escribas y los levitas están involucrados. Ellos leen la ley, traen claridad, interpretan la ley, dan sentido, aplican la ley para que el pueblo pueda entender. En una de las versiones de Biblia ahora favoritas de nuestro pastor Félix, la Nueva Traducción Viviente lo dice así: leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía, y así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Esa es la función del predicador. El predicador que se desvía de eso no está predicando todo el consejo de Dios, no está predicando la palabra de Dios. Es la palabra la que va a obrar, no el carisma del predicador. Es la palabra lo que el Espíritu usa para poder obrar y transformar y confrontarnos de nuestros pecados. Es la palabra que Dios usa para edificar a su pueblo y para salvar al perdido. Charles Simeon, para aquellos que han estudiado sobre este pastor que sufrió mucho, pero quien reconocemos porque él estaba completamente comprometido, que en medio de su sufrimiento él predicaba desde un púlpito donde los que lo escuchaban lo miraban, lo odiaban, tiraban sillas. Si venían personas, literalmente, físicamente removían a las personas. Ese hombre que experimentó ese rechazo y sufrimiento hasta por 2 años, y después de 2 años es que el pueblo entonces le dice: predícanos la palabra. Escribe sobre este texto: cuando Esdras abrió el libro de Dios, todo el pueblo, en señal de su reverencia, se puso de pie. Y cuando Esdras bendijo a Dios por haberles dado un tesoro tan rico, todo el pueblo respondió: amén, amén, levantando las manos. Sí, inclinaron la cabeza y adoraron al Señor con el rostro a tierra. Este era el comportamiento que correspondía a los pecadores en la presencia de su Dios. No miraban a la criatura, sino a Dios, cuya voz escuchaban y cuya autoridad reconocían en cada palabra que decían. Ellos reconocen
que ellos están recibiendo la palabra de Dios y están reconociendo quién es Dios y quién son ellos. Y por la gracia del Señor, los versos 9 al 12, vemos que ellos entonces pueden comprender la palabra, la poderosa palabra que está siendo proclamado entre ellos. Ahora, una de las primeras cosas que dice mientras ellos están escuchando y entendiendo la palabra es las fechas, ¿verdad? Esas fechas son importantes, yo creo, y no solo son importantes para ellos, sino que son importantes para nosotros hoy en día. Porque en ese mes se celebraba fiesta al Señor. Se hacía una convocación de trompetas el primer día de ese mes. El 10º día se celebraba Yom Kippur, el día de la expiación, el día que nosotros prontos nos vamos a reunir para poder recordar la obra de Cristo en la cruz en nuestro lugar. Y el día 15 tenían la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, en medio de escuchar la palabra, de comprender la palabra, el pueblo en respuesta se regocija. No. Nos dice que el pueblo llora. Todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. El poder de la palabra de Dios proclamada va a confrontarnos con nuestra condición, amada iglesia. Ellos lloraban al escuchar la ley. La palabra de Dios les lleva a reconocer su condición de pecadores ante el santo y todopoderoso Dios. Son los líderes que nos tienen que animar porque ellos están tan cargados y agobiados al ver su pecado. Porque imagínense nuevamente cuánto tiempo ha pasado desde que ellos han estado frente a la palabra, la ley de Dios proclamado a ellos. Ellos ahora se están escuchando la ley del Señor y quizás ellos están diciendo, ahí yo pequé, yo estoy en contra del Señor, yo soy un enemigo del Señor. Ahí también yo pequé por 5 o 6 horas. Nehemías, Esdras y los levitas animan a la gente a considerar la lectura de la palabra de Dios bajo esta luz. Aunque están siendo confrontados sus conciencias, aunque están siendo revelados como pecadores, como aquellos que han roto el pacto de Dios, ellos tenían que considerar ante todo que el hecho de que ellos estaban escuchando la palabra de Dios proclamado ante ellos, eso mismo era una declaración de la gracia de Dios para su pueblo. Sí, su condición era de pecado, sí, su condición era que habían roto el pacto, pero la ley proclamado a ellos les dejaba saber que Dios permanecía fiel. Y era una obra de gracia. A mucha gente no le gusta escuchar la palabra predicada porque dice que la palabra revela su pecado. Quiero que sepan que eso es una muestra de la gracia de Dios. Porque Dios no va a firmar tu pecado. Es necesario que apunte a tu pecado para que tú veas que tú necesitas un Salvador y mirando la palabra puedas conocer a ese glorioso Salvador que está en Cristo Jesús. Cristo es el glorioso Salvador que vino a salvar a pecadores. Entonces Dios muestra su gloriosa gracia por medio de la proclamación de la palabra que está siendo comprendida. Y como está siendo comprendida, el pueblo es entonces fortalecido en la alegría del Señor. Eso es lo que nos dice el verso 10. Ellos entonces de llorar son llamados a pasar una celebración, pero es constante que los líderes les tienen que recordar, sí, esta es su condición, pero tenemos que celebrar porque la ley del Señor está siendo expuesta, proclamada ante nosotros. Tenemos que entonces ser fortalecidos en el gozo, en la alegría del Señor. Estamos en un proceso, la ley nos está confrontando, pero no nos vamos a quedar ahí. Sino que tenemos que mirar a aquel que nos está confrontando con nuestro pecado, que es poderoso para salvarnos.
Y les dice, coman de la grasa. Y no está diciendo que coman grasa. Está diciendo, coman de lo mejor. Beban de lo dulce, de lo mejor. Este es un momento de celebración. Sean generosos. Qué hermoso cuando Dios nos confronta con nuestro pecado y nosotros vamos contemplando más y más al Señor y nuestra vista pasa de nosotros hacia Dios y luego pasa a los demás. Sean generosos a aquel que no tiene. Es un día santo, es un día para recordar la bondad de Dios. Y como comprendieron, entonces el pueblo tiene gozo. El pueblo celebra la gran fiesta porque comprendieron las palabras que le había sido enseñado. ¿Recuerdan la palabra en Filipenses? De gran regocijo, un gran júbilo. Pastor, pero ser confrontado con mi pecado debe producir gran regocijo. Bueno, primero va a producir en nosotros arrepentimiento. Va a producir en nosotros confesión de pecado. Va a producir en nosotros una amargura en contra del pecado, pero va a movernos a mirar a Cristo. Y al mirar a Cristo entonces podemos recibir ese gozo y regocijo y la fortaleza de saber que Él es nuestro Salvador. Entonces Dios fortalece a ese pueblo con su gozo porque ellos han podido comprender su palabra. Pero esto es importante, amada iglesia. Esto lo dijo el gran prócer de Bayamón, mi amado hermano, amigo y pastor Félix Cabrera. No podemos ser fortalecidos ni experimentar gozo sin primero la palabra confrontarnos en nuestra condición versus su condición. No podemos sentir gran gozo o regocijo si no estamos siendo confrontados. El pueblo pudo ver su bajeza para ver la grandeza de Dios. Miren la sabiduría del pastor Félix. Yo quiero ser como él cuando sea grande. Mucho de lo que pasa hoy en la iglesia es que venimos a la iglesia a escuchar, leer, estudiar o nuestro tiempo a solas con Dios, pero esa palabra no nos lleva a quebrantarnos porque nuestras posiciones están al revés. Nosotros nos enfocamos en nuestra grandeza y tratamos de bajar a Dios. Hermanos, si la palabra de Dios no nos humilla, no nos llevará al quebrantamiento. Y si no nos lleva al quebrantamiento, no seremos fortalecidos ni tendremos motivo de celebrar con gran gozo al comprenderla. Es necesario que el obrar del Espíritu por medio de su palabra ocurra eso en nosotros. Así que cuando somos confrontados, sepamos que Dios está obrando por medio de su palabra poderosa en nosotros. Cuando nos acercamos a la palabra, no huyamos de los textos que apuntan a nuestro pecado, sino como la palabra poderosa trae convicción de pecado, corramos a aquel que es poderoso para salvarnos y socorrernos. Pero no nos quedemos de manera superficial, amada iglesia. Esta es la fuerza más poderosa de todo el universo. Y por medio de su palabra, Dios va a apuntar los pecados de nuestras vidas, nos va a confrontar y nosotros debemos darle gracias al Señor porque nuestro Señor no nos dejará en pecado, no nos dejará en error. Él completará la obra que ha comenzado en nosotros. El presidente del seminario mejor Bautista del Sur, tuve que decir eso para balancear mi amor por el pastor Félix, escribió esto: el pueblo llora en respuesta a la lectura y la exposición de la palabra de Dios. Una convicción de pecado corporativa los embarga. La palabra desgarra sus corazones.
Escuchen eso, la palabra desgarra, destroza, revela sus corazones. Y aunque hay llanto, también hay tiempo para la fidelidad y la misericordia de Dios. La fiesta de los tabernáculos era un acontecimiento gozoso donde había comida y bebida. La sensación de euforia era tal que los levitas le ordenaron al pueblo que se callara. Ellos, imagínate, están llorando, están clamando y los levitas, cállense, no es un momento de llorar, lo que está ocurriendo es bueno. Pero también es bueno que lloremos en este proceso. El gozo, amados, es la respuesta adecuada a la certeza de que Dios nos ama. Cuando Él le habla al pueblo de forma colectiva, por medio de las Escrituras, convenciéndolos de pecado y provocando el deseo de volverse a Él y seguirlo de todo corazón, lo denominamos un avivamiento, una renovación. Y yo, junto a las palabras de ese presidente y junto a la confianza que tenemos como pastores en el poder de la palabra de Dios entre nosotros, por eso venimos domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, predicando la palabra del Señor, sabiendo que Dios puede hacer eso entre nosotros. Ese es nuestro anhelo, ser una ciudad espiritual en medio de una ciudad física. Y nosotros hemos sido testigos de la obra de Dios entre nosotros. Así que la palabra proclamada, la palabra comprendida, lleva entonces a los versos 13 a 18. La palabra es obedecida. ¿Dónde ves eso, pastor? Porque aquí habla de que los líderes van y se reúnen ahora con Esdras. Bueno, yo veo que hay de parte del pueblo y de sus líderes una gozosa obediencia ante la palabra de Dios. El segundo día, luego de largas horas de escuchar la palabra de Dios proclamada, ellos regresan queriendo entender la palabra. ¿Se acuerdan cuando el Señor los salvó? Yo sé que muchos han tenido esta experiencia. Yo me acuerdo cuando el Señor me salvó. Inmediatamente hubo una hambre insaciable por la palabra. Yo quería terminar de trabajar para correr a la palabra, porque Dios había hecho algo. Yo había pasado de muerte a vida y ahora podía leer la palabra y podía entenderla, no por mi conocimiento ni mi sabiduría. Ciertamente el Espíritu me estaba ayudando a entender la palabra de Dios. Ellos, en ese momento, yo percibo que ellos están escuchando y están diciendo, ahora, ¿qué debemos hacer? Porque no es suficiente quedarse y ser confrontados con el pecado. Hay algo que ellos tenían que hacer en respuesta a eso. Y reconocieron que entre las cosas, los hijos de Israel no habían obedecido a la ley del Señor, no habían guardado la fiesta. Y dicen que no lo habían hecho desde los días de Josué, o sea que 1000 años. Habían pasado 1000 años que ellos no habían guardado el pacto del Señor, ese pacto que es muestra de la gracia del Señor. Y nosotros que hemos visto a través de Hebreos que ahora tenemos un mejor y nuevo pacto, mi pregunta, hermanos, ¿estamos nosotros cada día honrando y amando a aquel que nos ha dado un mejor pacto? Un pacto más costoso, más valioso. El pacto al cual este pacto apuntaba el cumplimiento en Cristo Jesús. ¿O hacemos las cosas por tradición? Aquí el pueblo responde diciendo, no importa lo que hayan hecho mis antepasados, por convicción nosotros vamos a obedecer con gusto el mandato de Dios. Porque Dios lo dice en su palabra, yo obedezco gozosamente. Eso es lo que vemos en el verso 17. Entonces aprecian que durante todo este capítulo la palabra, poderosa palabra de Dios, permanece en el centro de todo, en todo momento. Y el pueblo con gozo busca obedecer. Ellos respondían, al encontrarlo escrito como parte de la voluntad de Dios para ellos, eso fue suficiente para su obediencia.
sin mirar lo que hicieron sus antepasados, sino porque lo mandaba la palabra de Dios, lo iban a hacer. Ahora, ¿cuántas veces nosotros llegamos a la palabra de Dios? Somos confrontados con la palabra de Dios, pero no cambiamos. ¿Cuán peligroso es ese caminar de muchos que se llaman cristianos? Quienes viven una vida religiosa pensando que es cristiano por tradición, pero no por convicción y convencimiento del Espíritu. Era suficiente para ellos ver de que Dios había hablado, para ellos obedecer. Oh, yo quisiera que nosotros cada día, yo me incluyo, podamos, amada iglesia, tener tal convicción. Que nos cueste todo seguir a Cristo. Porque en Cristo tenemos todo. Y sin Cristo tenemos nada. El resto de este libro de Nehemías nos deja ver cómo la palabra de Dios continúa obrando en ellos. Y el capítulo 9 comienza describiendo el arrepentimiento del pueblo, el reconocimiento del Dios Santo. Todo aquello que estaba al revés, ahora ellos reconocen que tiene que estar en el orden correcto. Ellos renuevan su pacto delante del Señor. ¿Qué significa eso para nosotros hoy, marzo 17, 2024? ¿Cómo nosotros podemos ver esta palabra aplicada a nosotros hoy? Primeramente recordando que la palabra de Dios es la fuerza más poderosa de todo el universo. Pero pregunto, amada iglesia, ¿cuán importante es la palabra de Dios para ti? ¿Cuán importante es la palabra de Dios para cada uno de nosotros? Escuchen lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos 10:17. La fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Iglesia, el poder de la palabra de Dios da vida por medio de Cristo Jesús. La palabra de Dios nos apunta a Cristo, y en Cristo nosotros pasamos de muerte a vida. Pero ven que es Dios quien soberanamente, como ocurrió aquí, ha ocurrido en la vida de cada uno de nosotros que hemos creído. Ha sido Dios quien irrumpió en la historia, quien tomó la iniciativa, quien soberanamente escogió revelarse a nosotros por medio de su palabra. El poder de la palabra de Dios descansa entonces en Dios mismo, en su fidelidad, en su carácter, en su poder. Porque Dios ha hablado, entonces la Biblia es la palabra de Dios, la profecía más segura. No necesitamos nada más que lo que está aquí escrito para vivir nuestras vidas de una manera piadosa, siguiendo a nuestro Señor. Y esta es la autoridad final de nuestras vidas. No es nuestra emoción, no es nuestro pensamiento contrario a la palabra, es la palabra de Dios. Que nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestros pies, nuestros caminar, nuestra mano, lo que nosotros hacemos, todo sea conforme a la palabra de Dios y bajo la autoridad de la poderosa palabra del Señor. Esa palabra que nos ha salvado, nos santifica y nos lleva a vivir para Él. Pero ¿saben qué? En esta palabra nosotros conocemos que Dios nos dejó su palabra escrita, pero en ella vemos también que Él envió al Verbo encarnado, Cristo Jesús, la palabra de Dios. Mientras nosotros vemos la palabra de Dios y pensamos en Cristo, somos entonces recordados que así como ellos, al escuchar la palabra ante ellos, ellos veían que Dios era santo. Que Dios es santo, que Dios es el creador de todas las cosas, de que Dios es quien los eligió, los separó, los salvó.
Y a pesar de la obra de misericordia de Dios, ellos habían rechazado al Señor. Ellos habían pecado, habían ido tras ídolos. Por eso fue que tuvieron que ir al exilio. Y ahora están nuevamente delante del Señor por su misericordia y gracia y su fidelidad a su palabra. Amados, en Cristo nosotros vemos la fidelidad del cumplimiento de la promesa de Dios. Ese Dios santo contra el cual nosotros pecamos porque nosotros no tenemos la habilidad de comprender quién es Dios. Porque el Dios que a veces tenemos en nuestro pensamiento es tan pequeño y nosotros nos creemos tan grande. Pero quieren tener la visión de Dios apropiada. Miren a la cruz de Cristo. Porque en la cruz nosotros vemos el precio del pecado en contra del Dios Santo. Y también vemos la fidelidad del Dios Santo y misericordioso, quien envió al Hijo. Y cómo ese Hijo vino voluntariamente para glorificar a Dios y para salvar a pecadores. Así que si estás aquí entre nosotros y esta palabra tú no quieres que retumbe y te confronte con tu pecado, yo quiero darte las buenas noticias y también las malas. Las malas noticias es que si tú te crees justo escuchando este mensaje y no reconoces que eres un pecador, lamento decirte que Jesús no vino a salvarte. ¿Cómo va a ser, pastor? Jesús vino a salvar a pecadores. Pero si al ser confrontado con tu pecado, tú dejas de mirarte a ti y comienzas a mirarlo a Él. Tú reconoces ese gran precio y tú crees en Él y tú te arrepientes de tu pecado. Y toda tu dependencia, toda tu confianza está en Él, no en el cumplimiento de un sistema religioso o de un sistema secular. Entonces tú puedes descansar en que la obra de Cristo es suficiente para salvarte a ti, pecador redimido por la gracia del Señor. Entonces podemos ver que el poder de la palabra de Dios produce en nosotros lo que el pueblo experimentó por medio de la obra de Cristo, aplicada en nosotros por medio de su Espíritu. Que entonces, unidos a Cristo, Dios nos ha unido unos a los otros. En que unido a Jesús y mirando a Jesús, aquel que se humilló y fue exaltado, nosotros también podemos caminar en gran humildad, estimando a otros como más grandes que nosotros. En que podemos vivir en reverencia, piadosamente. Que en cada área de nuestro caminar consideremos, tengamos presente que estamos viviendo para la gloria de Dios delante de los ojos de Dios. En que si pecamos en este caminar siendo un creyente, saber que podemos arrepentirnos y que tenemos un abogado en el cielo, a Cristo Jesús, quien intercede por nosotros. Y entonces en que podamos vivir verdaderamente adorándole cada día. En una adoración de corazón, una adoración conforme al Señor, con gran regocijo y obediencia, que toda nuestra vida sea una vida de adoración al que nos ha salvado. Y produce en nosotros, amados, una hambre por su palabra. Porque yo no sé ustedes, pero yo no quiero simplemente hablar de Dios, yo quiero conocer al Dios de quien yo hablo. Y como orábamos, nos da la confianza de que la palabra nos sostiene y nos fortalece, no importando nuestra circunstancia. Cristo está por encima de toda circunstancia. Y mientras estemos con Cristo, amada iglesia, estamos más que bien.
Entonces, la palabra de Dios, amados, es la fuerza más poderosa de todo el universo. Y el gozo de quienes somos por y en Cristo nos lleva a obedecerle, nos lleva a tener más y más gozo. En el día de hoy, el mundo, y solamente unos pocos quizás historiadores, saben que se celebra el día de San Patricio. No estoy hablando del día del mall, por favor. Recuerdo en un salón de clase mientras un profesor me hablaba de la vida de San Patricio. Un joven hombre quien fue secuestrado de su tierra y fue llevado como un rehén. Fue maltratado, ellos no entendían su idioma, él no entendía su idioma. Pasó mucho tiempo y logró escaparse y regresar a su tierra. ¿Y sabe qué es de lo primero que él pensó? Aquella gente necesitan a Cristo. Él fue tan impactado y creía tanto en el poder de la palabra de Dios para salvar, que él con convicción regresa, ahora no como un preso, ahora no como un esclavo, sino como un misionero de proclamar a Cristo, convencido de que Dios podía salvarlos. Él nunca regresó a su país, pero por medio de él, esa nación que se conoce como Irlanda y esa área, muchos llegaron a creer en el glorioso evangelio de Cristo. Así que hoy, cuando terminemos nuestro tiempo y reunión de servicio, estén afuera y estén compartiendo, si alguien le habla de San Patricio, aprovechen y háblenle de Cristo. Háblenle del Cristo de San Patricio. Amén. Así que, como yo quiero darle aplicaciones, yo les animo a seguir ese ejemplo que vemos en la Escritura y vemos en este hombre de historia. Amada iglesia, como la palabra de Dios es la fuerza más poderosa de todo el universo, proclamémosla a otros. No nos podemos quedar con la palabra de Dios para nosotros. Tenemos que anunciar el glorioso mensaje de Cristo Jesús. Pero también tenemos que ver que sea aplicada a nosotros. Estudiemos la palabra, que leamos, que entendamos, que veamos la palabra aplicada a nosotros. Y que la palabra poderosa nos confronte, nos cambie, nos transforme y nos haga más y más a la imagen de Cristo. Que podamos ver cómo morimos yo y Cristo crece y vive en nosotros. Entonces sí, podemos entonces vivir en obediencia gozosa a la palabra de Dios. Ahora, si tú estás entre nosotros y tú no eres un creyente, ¿comprendes lo que has escuchado? El pastor Mark Dever dice, la palabra de Dios es la semilla que da a luz al pueblo de Dios. Escuchen eso nuevamente. La palabra de Dios es la semilla que da a luz al pueblo de Dios. Por eso es que nuestro trabajo es sembrar la semilla de la palabra. Entonces, amigo que nos visita, en esta época, en nuestra isla, es un tiempo de mucho recogimiento espiritual. Pero tú necesitas entender que aparte de la obra poderosa de la gracia de Dios en Cristo Jesús, seguirás vagando esta vida como enemigo de Dios y el resultado será la muerte eterna. Pero si Dios abriera tus ojos, como pasó en ese pueblo como nosotros, cabeciduros, cuán glorioso sería. Que tú puedas salir de aquí y decir, ese pastor, no sé por qué, porque no fue por nada en él, pero junto a la iglesia leímos la palabra. La palabra fue explicada. La palabra fue aplicada.
Y gloria a Dios porque pude comprender la palabra. Entonces, corre a obedecer y ver a Cristo. Corre en arrepentimiento si eso te ha ocurrido. Y si no ha ocurrido, yo ruego que el Señor en su gracia pueda llevarte a destruirte y llevarte al arrepentimiento. Para que creas en el Evangelio de Jesús. Un pastor de 1826, de esas tierras que San Patricio predicó cientos de años antes, escribió esto: mientras que la gente de la renovación es el Espíritu de Dios, y la condición de la renovación es nuestra unión a Cristo, el medio de la renovación y el arma que emplea la gracia transformadora es la palabra de la verdad del Evangelio, por la cual somos santificados. Amada iglesia, ciertamente la palabra de Dios es la fuerza más poderosa de todo el universo. Y nosotros somos bendecidos que podemos recibirla en esta tarde. Acompáñame a orar. Amado Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias, oh Dios, que por medio de tu palabra tú transformas nuestras vidas, tú edificas a tu iglesia, pero también, Padre amado, nos confrontas con nuestro pecado. Señor, ayúdanos, oh Dios, a poder ser un pueblo quien se deleita en ti, que se deleita en la obra completa en Cristo Jesús, pero que vive en obediencia reverente a ti. Señor, perdónanos cuando nos hacemos de la vista larga, cuando cerramos nuestros oídos, cuando buscamos cerrar nuestra conciencia al escuchar la palabra, confrontar nuestros pensamientos, confrontar nuestros pecados. Señor, que por tu gracia nos hagas sensibles a recibir tu palabra y a descansar en la obra completa de Cristo. Cuán grande es la tentación nuestra cada día de buscar justificarnos por nuestros méritos, por nuestras obras, pero al final nuestra justicia está en aquel que pagó el precio de nuestros pecados, y rogamos que la poderosa palabra del Evangelio de Cristo salve al perdido entre nosotros, edifique a tu iglesia y exalte a tu nombre, para que cuando estemos delante de tu presencia y veamos el fruto de tu palabra entre nosotros, podamos saber que siempre se trató de tu fidelidad, de tu amor, de tu bondad hacia nosotros. Ayúdanos a comprender eso y a descansar en tu fidelidad y carácter. Te damos gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.